Como me dijo mi madre cuando yo llegué aquí, me dijo, no quiero saber que atiendes a alguien mal. Ve a tu paciente como si yo fuera. Les digo, imagínate que tú estás o tienes un amigo que es arquitecto y estás en una cena, una comida con él. Oye, hazme un plano aquí para mi casa. Pues sí. el arquitecto dice, espérate, pues es que no es tan fácil. No. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en un episodio más del podcast y estamos con un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Ramón León Córdoba. El doctor Luis Ramón León Córdoba pues, es internista y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la relación médico-paciente y la calidad en la atención del paciente. Doc, pues bienvenido a su podcast. No, pues muchas gracias. Mi buen amigo Dicochea. Gracias, doc. Conocido en el hospital, visto en el hospital. Creo que es la primera vez que te veo fuera del hospital. Sí, es correcto. Fíjate que me gustó mucho la idea, principalmente porque he seguido tus podcasts y pues todos los compañeros y alguna gente que se dedica a otro tipo de temas, pues lo hacen muy bien. Y explican muy bien todos en terminología y a base de la especialidad que manejan. Pero siempre he dicho yo y siempre en el poco tiempo que di clases en la universidad, siempre les comenté a mis alumnos que la relación médico-paciente es la base de un buen entendimiento. Así es. Ahorita comentabas que si la terminología médica, que si dónde debemos de estar, si arriba, abajo. Yo creo que desde que entra un paciente, desde que le empiezas a preguntar desde cómo viene vestido, cómo camina, sí, cómo se sienta, cómo saluda, tú empiezas a ver qué nivel de educación tiene. Es correcto. Y a raíz de eso, te puedes equivocar o no, porque hay gente que igual tiene mucho nivel educativo y su manera de vestir puede ser muy, digamos, muy por abajo de lo que sabe. Así es. O de lo que los estándares convencionales tenemos, ¿no? Los que tenemos de nosotros en la mira, ¿no? Entonces, desde el momento en que tú saludas a alguien, te puedes dar cuenta de qué nivel de educación y cómo vas a tener que tratar a la persona. Yo siempre les digo, y esto me lo comentan muchos pacientes, que a ellos siempre les gusta que lo miren de frente. Sí, es correcto. De hecho, sí, una de las cosas que miramos ahí es que la calidad en la atención es primordial. La calidad no solamente está implícita en la medicina, lo podemos ver en casi todas las empresas. La calidad, por ejemplo, al momento de hacer un vaso, un escritorio, un asiento, un automóvil. Entonces, si ese auto no sale con calidad, pues a la gente pues, no le va a gustar. Y si lo traspolamos aquí a la parte de medicina, pues es igual. La calidad con la que nosotros nos acercamos para hablar con el paciente, para tratar al paciente, pues esto va a disminuir muchas problemática que puede presentarse en el o antes de revisión del paciente. De hecho, hay países, y esto lo marca la Organización Mundial de la Salud, que los países que están subdesarrollados o que están en vías de desarrollo, la calidad o el problema de la atención es malo. O sea, eso significa inclusive hasta muerte de pacientes, ¿no? La ausencia de calidad se manifiesta de muchas maneras, así lo dice la Organización Mundial de la Salud. Servicios inefectivos o ineficientes, acceso limitados a los servicios de la salud, el incremento en costos, las quejas médicas y la insatisfacción de los usuarios y los profesionales de la salud, que esto puede significar inclusive en pérdidas humanas. Entonces, lo que comenta usted en este momento de que desde que entra el paciente a veces es bien inteligente y nos está viendo cómo nosotros nos acercamos con él, ¿no? No. Y una de las quejas reales de los pacientes que iban cuando yo trabajaba en el Seguro Social y en mi consultorio es el médico con el que fui ni siquiera me volteó a ver. Qué feo, ¿verdad? Entonces tú te pones del otro lado y dices, pues sí. O sea, es prácticamente ignorarte. Sí.
Y la verdad es que si hablamos de calidad, la calidad en la medicina, tendríamos que primero saber cómo comportarnos o tener la calidad suficiente como personas para dirigirnos a nuestros pacientes. Sí. Primero ser muy buena persona y después ser excelente médico. Sí. Porque también tiene mucho que ver los valores. Podrá usted ser el mejor médico, pero si no tiene valores, o sea, esto va de la mano, ¿no? Si tienes valores, si no eres buen médico, pues también no va a servir de nada, ¿no? No. Definitivamente tú tienes que tener un contacto visual, verbal y hasta táctil con el paciente, ¿no? Porque muchos, oiga, doctor, es que siento como que hasta me tenía repugnancia, ¿no? Sí. El hecho de tocarme, de revisarme, o sea, me revisó de una manera así como si no quisiera hacerlo, pues. Sí. Entonces, el sentir del paciente lo tenemos que también nosotros percibir y cambiar de actitud. Sí. Ahorita me comentabas, ¿qué palabras tenemos que usar con los pacientes? Sí. Pues, finalmente, a lo mejor tú le dices, usted tiene un síndrome febril, y a lo mejor el 10% de tus pacientes van a saber lo que es un síndrome febril, pero el 90% no. Así es. El 90% no. A lo mejor, si estamos hablando yo lo entiendo, cuando yo hice el internado aquí en Hermosillo, yo venía de la Universidad Nacional Autónoma de México y era el único originario de Sonora. Okay. Todos los demás, mis compañeros, la gran mayoría eran del DF. Algunos más, como dos, que uno de ellos se quedó aquí en Hermosillo, el doctor Luis Méndez Arciniega, que es anestesiólogo, que eran de Nayarit. De repente me decían, oye, León, es que tengo una paciente que me dice que tiene congoja. Sí. ¿Qué me quiere decir? O sea, ¿qué me quiere decir con eso, no? Entonces yo empezaba a decirle, mira esto y esto y esto otro. Y si te dicen esto y esto otro. Y así mismo le dije, tú tienes que tratar de usar palabras que ellos entiendan. Sí. Porque también tenemos muchas de las palabras que usábamos antes, que ya no se usan hoy día. Hay muchas palabras que yo usé de joven que ya se dejaron de usar. O sea, hoy tenía una plática con unos pacientes que venían de Tepache y venía una de las hijas jóvenes de la señora y yo pues con ellas hablaba las palabras que se utilizan, ¿no? O sea, que le duele el cuadril, sí, le duele esto, trae congoja, le duele esto otro. O le comentaba en chascarrillos muy sí, sonorenses, ¿no? Y me decía, ¿qué es eso? O sea, sí, o sea, ya la gente joven, muchas de las palabras que usábamos, que se usan incluso en la Sierra de Sonora, no las entienden. Y aquí es el problema en que a lo mejor no llevamos una formación. Yo no me acuerdo, yo salí hace 12 años aproximadamente de la carrera. No recuerdo yo haber tenido una materia donde me hayan enseñado cómo manejar. O sea, estaba propedéutica, pero propedéutica era más revisión del paciente, sí, encontrar signos y cosas así, pero nada como el trato hacia el paciente. Sí. Esto como cualquier, es un negocio, tratamos con salud, tratamos con seres humanos y a veces se nos olvida que el ser humano, todos tenemos, es como si un albañil, un ingeniero, un arquitecto me quieren hablar en sus términos, yo no le voy a entender porque yo no soy plomero, no soy albañil, no soy etcétera, no piloto aviador. Entonces, de la misma manera, creo que nosotros como médicos debemos empezar a cambiar las nuevas generaciones, inclusive los que ya tienen tiempo que salieron de la carrera, a cambiar esa parte, ¿no? Ser más empáticos con el paciente, porque a veces cae hasta a veces en la discriminación, ¿no? Sí, una de las cosas, yo he tenido la fortuna en toda mi formación, porque le digo yo formación hasta la de ahorita, ¿no? Porque todos los días aprendo algo. Sí. Formación médica, he tenido la fortuna de tener estudiantes de medicina, en este caso en Hermosillo, de las 3 universidades. Okay. En mi consultorio.
No me los envía ninguna escuela. La única que me las ha mandado directamente es la Durango Santander, porque di clases en la universidad. Pero van los muchachos porque son hijos de pacientes míos, porque son hijos de amigos míos, de familiares míos. Y yo siempre les digo, saluden al paciente cuando entra. Levántense, denle la mano y preséntense. Porque es muy importante. Pues. Pues la gran mayoría de mis pacientes me conocen, pero llegan todos los días pacientes que son por primera vez. Entonces yo me levanto, a veces los recibo en la puerta y les digo, soy el doctor fulanito, mucho gusto, cuál es su nombre, y si van otras personas, cuál es el nombre de ustedes. Trae su hija, no sé. Sí. Empezar por eso, ¿no? Sí. Yo lo que acostumbro es, dentro de la historia clínica rápida que hago, obviamente en el consultorio no se puede hacer una historión como en los hospitales. Lo rápido es dónde naciste. ¿Por qué? Porque si me dicen, no, es que vengo de Guerrero. Entonces ya sé que ahí, pues palabras que usamos aquí no van a funcionar. No la van a entender. Pero una de las cosas es, señora, ¿qué anda haciendo desde tan bonito que es Guerrero, Acapulco, Iztapa, esto otro? Hacer un poquito de cultura con ellos y les da gusto que conozcas por lo menos que existe Guerrero y qué hacen. Y yo, por ejemplo, la otra vez le pregunté, ¿y cuál es la comida? La comida típica de allá, porque no lo recuerdo. No, que el pozole verde. Okay. No lo conocí. No lo conozco. Dijo que me iba a llevar la señora. Entonces, son tips que puedes darle a tus alumnos o a la gente que están formando de cómo abordar una paciente. Sí. De dónde viene, qué edad tiene. Cosas rápidas. No puedes irte mucho, sobre todo en la consulta primaria, de diario, pero sí, por lo menos, llevar un poquito de plática cultural, digámoslo así, ¿no? Y ya después entrar a lo que es el por qué están llegando a la consulta. Yo siempre les pregunto quién los envió. Sí. Parte de la comunicación que uno tiene con el paciente es importante saber, o que el paciente sepa que a nosotros nos interesa por lo que viene. Sí. Porque hay ocasiones de ¿qué viene? Y así como dice, no, estamos en la computadora, ni siquiera lo voltean a ver, ¿no? O están en el celular. Entonces el paciente se da cuenta de eso, de la falta de atención. Muchas veces el paciente solamente llega buscando la atención. Sí. A veces se siente de su problema que viene del 100% de su padecimiento, de que está triste, de que está con ansiedad. Solamente con llegar al consultorio, saber que alguien lo va a ayudar o va a tratar de ayudar, de encontrar un diagnóstico, el paciente se siente mucho mejor y a veces le quitas hasta casi el 100% del problema, ¿no? Sí, es definitivo, ¿eh? La primera impresión es la que vale. Sí, exacto. No hay dicen por ahí que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y así como la última también. Sí. Tú desde que sale un paciente, después de que lo viste, lo revisaste, le diste su receta, le explicaste y todo eso, tú sabes si va a volver. Sí. De veras, o sea, y sabes que no va a volver. Sí, no, y a pesar de que nosotros somos muy clínicos y como bien comentas, con solo ver al paciente uno ya tiene más del 50% del diagnóstico. Cómo camina, cómo se ve, su hábitus exterior, pero a veces el darle la oportunidad al paciente de que nos diga su padecimiento, pues eso es primordial, ¿no? Hay que ser sensibles, emocionales con el físico de los pacientes. Otras cosas que miramos ahí, que eso se ve, yo creo, más en instituciones públicas, que a lo mejor viene un paciente desaliñado o estamos en un área de emergencia, se llega un paciente que vive en la calle y a lo mejor lo empiezan a tratar o a hacer un ladito porque no viene bañado, porque no viene oliendo bien. Entonces, yo creo que si dividimos así entre público y privado, eso va a ser una de las cosas principales, ¿no? Definitivo, ¿eh? Y eso sí lo es. Yo trabajé más de 20 años en urgencias, ¿no? del Seguro Social, y pues uno no puede dejar de ver a todos los pacientes, pues.
lo que le tocan, ¿no? Porque pues igual nos dividíamos los pacientes, pero tratabas en lo posible de darles el mismo tiempo a todos, ¿no? Y escucharlos, ¿no? Sí. Hay cosas que pasan en urgencias que finalmente ya no dependen de uno. Muchas veces es problemas familiares asociados con problemas de saturación del servicio y todo eso, y que te llegan a ti y al paciente no nomás enfermo, sino enojado. Así es. Entonces, también esa es otra, ¿no? Tratar de uno de tener la prudencia de calmar al paciente y no terminar enojado junto con él. Sí, y creerle al paciente, porque también otro de los puntos es, el paciente está hablando, el paciente nos está diciendo, es que me duele el brazo, y tú dices, no te duele el brazo. Oye, pues si el paciente te está diciendo que le duele es porque le duele, ¿no? Sí, o sea, hay que creerle. La otra, me tomé el medicamento y me cayó mal. Sí. Pues le cayó mal. Así es. Y así tú te puedes chutar y perder 30 minutos, 40 minutos diciéndole que no fue el medicamento, y es tiempo perdido. Sí, porque nadie le va a quitar de su cabeza al paciente que el medicamento que se tomó fue el que lo hizo vomitar y no la enfermedad. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces pierdes un tiempo que es muy importante tratando de explicarle algo que no va a entender. Sí. Que no lo va a entender. Porque hay cosas que de repente a gente de los mismos médicos les tratas de hacer entender cosas y no lo entienden. Imagínate más a los pacientes, ¿no? Sí, así es. Entonces, sí, definitivamente uno tiene que tener la capacidad de discernir el tiempo de cada cosa y qué vale el tiempo. Darle tiempo a algo para explicar y qué no. Así es. O sea, porque hay cosas que sí vale la pena, como se tiene que tomar el medicamento a tal hora, no se olvide, siempre a la misma hora, tenga sus medicamentos a un lado de la cama para que se los tomen los que le tocan en ayunas, para que no se les olvide, chéquese el azúcar antes de desayunar, chéqueselo antes de desayunar, o sea, una serie, y el por qué, sobre todo el por qué. Una de las cosas muy importantes es que todo lo que le prescribas a un paciente o lo que pienses tú que tiene, tú se lo tienes que comentar. Sí. Le doy esto por esto y esto y esto. Le doy esto por esto y esto y esto. Hay gente que no sabe leer, pero generalmente llegan con una hija o una nieta o algo que sí lo sabe leer. Entonces explícale a la nieta o a la sobrina o a la hija lo que quieres, lo que va a ser muy difícil que ella entienda porque no sabe leer. Pues. Sí, y como a veces no tienes las tabletas o las cajas de los medicamentos para decirle, mire, tómaselo en la mañana y en la tarde. Sí. No lo tienes pues para objetivamente decirle, ¿no? Así es. Entonces, en la receta, pues está escrito, no más. Una cada 12 horas. No sabe leer. Eso me tocó vivirlo mucho cuando yo estuve 2 años en el Seguro Social de la Costa. Llegué a tal grado de que ya a todo paciente le preguntaba, ¿sabe leer? Sí. A todos los pacientes. Y muchos me decían, ay, doctor, pues sí, le dije, pues que la mitad de los que he visto no sabe leerle. Sí, y me tocó también ver ahí gente en el poblado Miguel Alemán, pues de todos lados del país, ¿no? Como comentaba, ¿de dónde viene la gente del poblado? Generalmente lo que más vi es de Chiapas, sí, de Oaxaca, Guerrero, veracruzanos también, sí, y de Sinaloa. Sabemos que hay campos agrícolas y la gente pues, es más experto, la verdad, de allá, de aquellas entidades del país, y vienen aquí al poblado porque pues, hay muchos acá. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Y resulta que yo me di cuenta, llegando aquí, que todos se pelean a los trabajadores de Oaxaca, de Chiapas y todo eso, los pacientes míos que tienen campos agrícolas. Sí. Bueno, pues entonces un día le dije yo, le pregunté a un paciente de Chiapas y me dice, no, pues mire doctor, yo allá teníamos que trabajar todos porque nos pagaban 20 pesos el día. Llegamos aquí, entonces trabajaban todos mis hijos, dice.
Entonces nos vinimos a trabajar aquí a la costa y resulta que yo ya ganaba 150 pesos. En igual de 20. En lugar de 20. Y resulta que pues dije, con esto que voy a ganar y mi esposa, entonces mis hijos ya no necesitan trabajar. Entonces me voy a meter a la escuela. El sueldo de la costa de Hermosillo, además que en muchos de los campos tienen donde dormir, tienen comida, tienen escuela, tienen médicos. Sí. Entonces la gente viene contratada ya desde Chiapas y de Oaxaca, de Guerrero, ya vienen con trabajo, o sea, no vienen a buscar. Sí, ellos ya vienen directo a un campo. Ya vienen directo a un campo, sí. Pues. Y de hecho hay toda una maquinaria ahí, sí. Porque yo empecé a preguntar, ¿no? Sí. Gente que los mueve, gente que gente que tiene los comedores dentro de los campos, gente que tiene una tienda dentro del campo donde vende de todo, ¿no? Sí. Entonces, es una de las situaciones por las que viene mucha gente. Además, por ejemplo, hay campos que en tiempo de cosecha o de sembrar, estamos hablando que en un campo puede haber hasta 2,500 personas trabajando al mismo tiempo. Pues. Wow. Entonces, ¿dónde consigues en Sonora? Sí, tanta gente. Tanta gente. Sí, en las empresas, nosotros, yo que soy médico laboral, batallamos para encontrar gente de aquí mismo, Hermosillo. Ahora imagínense los campos, pues, mucho más, ¿no? Sí. Entonces, ahí mismo también entraría a lo mejor la calidad en la atención de los médicos. Habría que ver qué médicos van a los campos, cómo es la atención allá. Pero volviendo ahí al punto que comentó de lo del Seguro Social, que trabajaba ahí en el IMSS, sí nos tocaba ver también mucho paciente que no, a veces ni siquiera español, ellos traen su propio idioma. Entonces es difícil la comunicación entre médico y paciente y se complica todo, ¿no? No, sí. Pero uno, si quiere, va solventando estas situaciones porque finalmente ninguno llega solo. Sí. Al hospital. Entonces tienes con quién hablar y quién te traduzca lo que está hablando la gente mayor, sobre todo. Muy importante, y eso lo vi yo cuando hice la residencia. Mucho indígena ya de la tercera edad, no es fácil para ellos hablar contigo español directo, aunque lo sepan hablar y aunque te entiendan. Okay. Entonces siempre están volteando a su interlocutor. Cuando de repente ya tuve un paciente de Navojoa que al principio no hablaba nada conmigo y yo tenía que dirigirme al hijo o al nieto que tenía y entonces y ellos hablaban en la lengua, en su dialecto y luego él me traducía. Okay. Y un día de tantos me habló. Mira, doctor, esto y esto otro. O sea, el paciente ya me habló directamente. Okay. Y yo dije, eso se habla me gané su confianza. Así es. Me gané su confianza. Sí, se abrió. Sí, ya para se poder abrió. Me gané su confianza. Así es. ¿Me entiendes? Y es así. Sí. Son muy reservados a veces. Sí. Y uno de los puntos, por ejemplo, se hizo una encuesta, se llama Encuesta Nacional de Salud, se llama Percepción de la calidad de la atención de los servicios de salud en México. La verdad es que lo busqué en cuándo fue el último año que se hizo. No encontré información más allá de 1994. Sí. Entonces, esperemos que haya más información más reciente. Pero en esta encuesta se encontró que el 81.2% de los usuarios percibió que la atención que recibió fue buena, versus un 18.8% que la percibió como mala. Y la parte esta que la percibió como mala es en el trato del personal. Entonces, no era ni como el diagnóstico o un mal tratamiento. O sea, lo que de más se queja el paciente es de un maltrato por parte del personal. Fíjate que has tocado una zona álgida. Sí. en el servicio de urgencias. Generalmente, y por desgracia, la gente que debería de ser la cara amable del hospital, a veces es la más desagradable, ¿no? Sí. Que son las que apuntan. Sí. Entonces, la verdad es que
llega el momento en que nos los mandaban ya adentro, ya enojados, pues. Sí. Por el maltrato, ¿no? Así es. Entonces sí, ya era muy difícil a veces, no tanto el paciente, sino el familiar que ya... Ahí está, mi familiar no hallaba quien echarle la culpa, ¿no? Sí. Porque tenían 3 horas esperándolo afuera, sí, cuando el paciente debió haber entrado directo, pues. Sí. Entonces, y se basan mucho en el famoso triage que está en la parte de afuera. O sea, yo entiendo que sí puede esperar un paciente, a lo mejor que viene por una faringoamigdalitis. O sea, puede esperar, no sé, 4 horas según a lo que refiere el triage. Pero este es para cuando los pacientes sobrepasan la capacidad de atención. Yo personalmente he ido a instituciones de salud pública, no vamos a decir si IMSS, Secretaría de Salud, y he ido como paciente y veo desde que llego, la que está atendiendo para apuntar de mala gana. He llevado pacientes también a ese tipo de servicios. Desde ahí el servicio ya está muy mal. Ni siquiera te voltean a ver. Ahora, los pacientes que requieren pasar rápido, no los pasan rápido. Bueno, ya después cambio, me pongo en mi estatus de médico y le digo, me presento, soy médico, trabajo en un área de emergencias, traigo un paciente en estado crítico, me meto al servicio y veo que no están haciendo nada. Tienen 1 o 2 pacientes. Entonces, yo creo que no es el médico que está atrás, sino es la persona que está recibiendo a los pacientes. Decir, doctores, el paciente, ahí se lo voy a pasar. Sí, yo creo que uno tiene que entrenar a la gente que trabaja contigo, pues. Sí. Hoy mismo mi secretaria me dice, doctor, voy a pasar una paciente que no le toca todavía, pero que es de más edad y se ve incómoda sentada sentada. Entonces la voy a pasar primero. Perfecto. Nadie dijo nada. O sea, ninguno de los pacientes que estaba esperando, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque lo entiendes, pues. Sí, así es. O sea, creo que ella hizo lo correcto. Sí. Si yo estoy adentro, yo no me entero. O sea, yo no sé quién está afuera. Exacto. Y eso es lo que nos pasa en los servicios de urgencias, que en todas las instituciones es la parte más álgida. Sí. Es donde vienen los problemas, es donde la gente siempre que hay una queja es en servicio de urgencias. Sí, en la atención. En la atención. Sí. En la atención primaria, pues, y sobre todo urgencias, ¿no? Porque luego hablamos de urgencias reales y urgencias sentidas, pues. Sí. Y por demás, o sea, por más tiempo que estuve ahí, jamás la gente entendió que un uñero lo pueden ver con su médico general, ¿no? Así es. Y una faringitis también, pero no lo entendieron. Jamás lo van a entender. Sí. Entonces, se llena urgencias también de urgencias que no son. Sí, son las famosas urgencias sentidas, ¿no? Nada más. Así es. Pero que finalmente ni siquiera ese nombre le queda muy grande a un uñero, ¿no? Sí, o sea, correcto. O sea, sí se pueden esperar. Si se esperaron un mes, así es, con el dolor en la uña, pues pueden esperar unas horas más a estar con su médico familiar. Así es. Y entonces, si toda la gente también hiciera lo que tiene que hacer, los servicios de urgencia no estuvieran abarrotados. Sí. No, y se quejan, sí, es exacto, y se quejan aparte de otras cosas como discriminación, personas de mejor alguna otra orientación, personas de cierta religión. Entonces, dentro de los servicios se ve que discriminan a este tipo de gentes. Malos procesos, no hay como comentaba, no hay quien les diga, te anoto, te paso directamente con el médico. A veces la persona que está ahí la pusieron porque la otra se fue a vacaciones. Entonces, no hay un proceso correcto para que la persona que esté atendiendo inicialmente al área de emergencias, pues es la primera que da la cara, ¿no? Y pues el proceso está mal. Y pues son una de las quejas que dan o que llegan a CONAPRED y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los principales motivos, como lo comentamos, es malos tratos, diagnósticos tardados o erróneos, la discriminación. Hay unos casos, por ejemplo, comentaba ahí el caso de alguien que se llama Daphne, que fue al área de emergencias porque traía una fractura, le iban a quitar un yeso, perdón. Entonces el ortopedista de mala gana pues empieza a hacer, no había la herramienta, también esa es otra, no hay el equipo necesario para tratar al paciente.
Entonces empieza a cortar el yeso o la férula que traía la paciente con un bisturí. Entonces la corta y la paciente le dice, oye, me estás cortando. No, ¿qué me vas a decir tú a mí? Le dice el ortopedista, ¿no? Pues es que estoy sangrando, o sea, siento que me cortaste. Al final, pues termina esa paciente sin férula y con unos puntos, ¿no? Sí. Entonces hay que creerle también al paciente cuando nos habla, ¿no? Definitivo. Sí. Y eso, nuevamente, sí, y es parte de la relación en la atención médico-paciente. Sí. Tienes que ver y escuchar y oír todo lo que te dice el paciente. Sí. A veces se van, se agarran monte, ¿no? Así es. Y uno tiene que saber también hasta dónde. Sí. Puedes, porque si no te vas a eternizar con un solo paciente. Sí. Pero hay maneras, siempre va a haber maneras amables de cortar. O de cortar o dirigir con otra pregunta acerca de eso. Te digo, nuevamente es muy importante conocer un poquito de lo que hace el paciente también. ¿A qué se dedica? Ya hablamos de dónde es, a qué se dedica, cuántos hijos tiene. Luego ahí vienen cosas como, pues tuve 4, pero se me murieron 2. Sí. Entonces, Chihuahua, ya ahí hay un problema de base, ¿no? Rojo, que puede ser parte de por lo que viene, ¿no? Sí. Y empezamos, ¿no? Y su mamá, ¿no? Pues ya se murió, que tiene esto, su papá, cosas que puedes ir rápido y que te puede ir direccionando de cómo es el carácter y la personalidad de cada quien. Sí. ¿A qué se ha enfrentado? Como decía un maestro mío de medicina humanística, me decía, si tuviéramos un dolorímetro, pues estaría muy fácil, dice. Así es. Pero a lo mejor, dice, no es lo mismo, dice, tú puedes tener un obrero con una cefalea 10 y que se fue a trabajar porque tiene que ir a trabajar. Sí. Y que te llegue a urgencias un junior con cefalea 1 muriéndose del dolor de cabeza. Sí, o sea, y tienes que entenderlo, pues. Sí. Cada uno son personalidades distintas, son cosas distintas y que uno tiene que saber valorar en su justo momento y en su justa dimensión. Sí. No porque pienses que no tiene dolor de cabeza, que no es para tanto, lo vas a dejar de atender. O sea, te van a llegar, hay que atenderlos, hay que quitarles el dolor igual. Hay gente que tiene mucha sensibilidad al dolor, hay gente... Sí. A mí me ha llegado gente con 200, 120 de presión a mi consultorio que va por faringitis y que no le duele la cabeza, que no le duele nada y que siempre le han dicho que la presión la trae alta, pero como no toma nada porque pues no se siente mal, pues no toma nada. Para él es normal, no. Y cuando le bajas la presión se sienten peor que cuando la traían alta, ¿no? Y eso tienes que explicárselo y por qué. El proceso adaptativo de los medicamentos. Exacto, y el adaptarse a traer la presión normal. Sí. La otra, yo he tenido pacientes que llegan con muchísimo dolor, con 130/90. Dolor de cabeza tremendo por 130/90. Y esa otra contraparte que no les cree, ¿no? Sí, pues, y no, 130/90. Dale su tratamiento, bájale la presión, porque seguramente es eso, ¿no? Así es. La otra. Ahorita acabo de ver una paciente 9 meses con dolor en el abdomen. Ha estado hasta 15 días hospitalizada. Wow. Tiene un ultrasonido, 2 ultrasonidos, 3 ultrasonidos con una piedra en la vesícula. Le dicen que no porque es una piedra. La verdad, su dolor abdominal... Ya le hicieron endoscopía, le hicieron de todo. Sí. Y no se le ha quitado con nada. Le digo, es que quítenle la vesícula. Tan fácil. Si después de que le quites la vesícula, tiene una piedra, y piedra grande. Después de que quites la vesícula, sigue con dolor, pues entonces ya buscarás otra situación. Pero por lo pronto, el dolor es típico de una colecistolitiasis. Sí. Pero así es típico. El cirujano le dijo, no, es que le puedo quitar la vesícula y va a seguir con el dolor. Y a lo mejor no. Por suerte, le hablé a otro cirujano y me dijo, no, doctor,
hay que operarla. Ya tiene 9 meses así, le va a dar una pancreatitis o alguna complicación y todo eso. Y a veces eso cuesta más y eso las instituciones no lo ven, ¿no? Que de tratar una piedra en la vesícula por medio de cirugía, pues ya le quitas el problema. A que si llega con una pancreatitis te va a costar más días en el hospital, más tratamiento, le tienes que hacer una CEPRE, o sea, le tienes que hacer una serie de cosas que te va a costar 3, 4, 5, pasar a terapia intensiva, o sea, el mismo IMSS no lo tiene y lo subroga a otro hospital, o sea, te cuesta más dejar que se complique el paciente a tratarlo del problema. Pero nuevamente, ¿no? Les digo yo, esto ya no es del IMSS. Sí, eso es una situación meramente profesional, ¿no? Así es. Tú decides si lo haces o no lo haces. Así es. ¿Me entiendes? Y esa era la otra cosa que quería comentar contigo. Si tú no lo sabes hacer o el paciente no tiene los medios para quedarse en la medicina particular, generalmente uno tiene amigos en todas las instituciones. Lo puede uno direccionar y hacerle la vida más fácil, pues. Sí. Ayer nada menos me llega un paciente que ellos son de Chiapas, pero llegaron de hace mucho. Su hermana es enfermera, llega conmigo y le digo, oye, ¿cuánto tiempo tiene? No, pues me siento mal desde hace 2 semanas. Fue a urgencias, lo dieron de alta, hasta le hicieron electro y todo. Traía 170 de frecuencia cardíaca y lo dieron de alta, ¿no? Llega conmigo y con hígado congestivo y esto. Sí. Le digo, ¿sabes qué? Le hice un escrito, lo mandé a urgencias otra vez. A las 3 horas me habla la hermana y me dice, doctor, gracias, llegamos aquí, esto es otro, le hicieron análisis, está intubado. Y qué feo, ¿no? Porque también pasa otra cosa, ¿no? Nosotros, a lo mejor un medio particular o de algún otro lado, revisa al paciente, sabemos o tenemos el diagnóstico, lo mandamos a alguna institución, ya sea pública o privada, y está el ego médico del médico que recibe y dice, no, o sea, ¿por qué me van a decir a mí qué es lo que tiene el paciente? Sí. O sea, el manejo multidisciplinario, como lo comentamos anteriormente, pues la idea es que al paciente le vaya mejor. Sí, ¿no? Por suerte te digo, uno tiene que, pues a lo mejor quitarte un tiempito más y una llamada. A estas alturas uno conoce gente en todas las instituciones, puedes hablar y decirle, oye, esto, o un escrito donde a lo mejor el que lo recibe sí te conoce, ¿no? Sí. Y dice, mira, fíjate, el doctor León está diciendo que trae esto, pues por lo menos vamos a ver, ¿no? Sí. O sea, no rechazar, pues, no rechazar la experiencia de uno, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasó ayer, ¿no? Y pues no sé cómo seguiría, pero ¿no? Sí, pues lo atendieron rápido y parece ser que tuvo que intubarse. Sí. Pero nuevamente, ¿no? Tienes que darte el tiempo de alguna manera agarrar de la mano al paciente y al familiar y decirle, ¿sabes qué? Aquí no es. Sí. Y esto... Yo sabía, porque tú ves como el señor taxista, esto es otro, su hermana enfermera, o sea, yo sé que no lo puedo dejar en la clínica del Noroeste, pues sí, que es donde trabajamos tú y yo, ¿no? Así es. O sea, ¿para qué? Pues, sí. O sea, los voy a meter en una bronca de la cual no van a salir. Y si estás viendo que el paciente necesita un manejo de tercer nivel, pues, sí. ¿Para qué a su bronca de salud le vas a meter una bronca económica? ¿Me entiendes? Sí. Y eso yo siempre se los digo. Por ejemplo, en terapias intensivas no hay dinero que alcance. No. Te acabas el dinero súper rápido. Dígamelo. Y esto no es nada más aquí en Hermosillo o en México. De hecho, cuando yo puse que iba a venir aquí con nosotros aquí al podcast, me mandaron mensajes de Estados Unidos. Fíjese, el mensaje que me mandaron pone, doctor, dice, si un doctor cualquiera, de la especialidad que sea, está limitado a atender a un paciente por el tipo de aseguranza médica que el paciente tenga o esté pagando. Es decir, si por ejemplo un paciente va a consulta y después de hacer los estudios sale con un diagnóstico alarmante, el tratamiento médico es dado de acuerdo al tipo del seguro que tiene el paciente, Platinum, Gold, etc. Se le da un tratamiento paliativo porque su plan es el mejor o es el más barato. O sea,
va a depender de qué tipo de seguro tiene el paciente para darle tratamiento. Si es en Estados Unidos, No. Fíjate, ¿no? Si donde quiera se cuecen habas. Así es. Yo yo creo que casi ya el año, me llega una muchachita de 21 años que vive en Tucson. 3 años en tratamiento por un bocio tóxico difuso. El bocio ya claramente visible, o sea, hasta mi mamá lo hubiera diagnosticado, ¿no? Tratado por 2 endocrinólogos, uno en Phoenix y otro en Tucson, con Tapazol 5 miligramos cada 12 horas. Cuando le hago los exámenes, traía la T4 altísima, sí. Ya 3 años, había bajado, en 3 años no podía ni estudiar ni trabajar. Dije, pues, ¿qué pasaría, no? Entonces, me tocó todavía que andaba un problema ahí de que no llegaba a tiempo el yodo radioactivo y todo eso. Y tuvieron que irse a Tucson, pedimos el yodo, y ya cuando estuvo el yodo, vino, le dieron yodo radioactivo, y al mes y medio la vi yo. Ok. Se acabó su problema. No, la muchachita llorando de alegría de sentirse bien. Sí. Entonces, no era porque no la atendían, simple y sencillamente la dejaron con el mismo tratamiento, pues. A lo mejor por lo que comenta acá, que el seguro no le alcanzaba. Pues a lo mejor, pues, sí. Pero finalmente se le hizo lo que se le tenía que hacer. Sí. Y la paciente ahorita está muy bien, hasta donde yo sé. Ya no ha regresado para acá a Hermosillo. Seguramente siguió allá tratándose en Tucson. Sí. Pero ya, la última vez que la vi, ya era una muchachita prácticamente eutiroidea. Uh-huh. Creo que ya sin Tapazol ni Eutirox. O sea, estaban controladas. Sí, eutiroidea. Sí. Pero generalmente tienes que esperar tiempo. La gran mayoría termina hipotiroidea. Sí. La gran mayoría termina hipotiroidea, pero en el caso de ella se sentía feliz porque se sentía muy bien. Sí. Entonces, eso sucede mucho en Estados Unidos. Sí. Aquí nos quejamos mucho de esto y esto otro, ¿no? Ahí te hacen la tomografía. Bueno, ya te hicieron la tomografía. Bueno, en 1 mes y medio te dan el resultado. Sí. Aquí por lo menos en 1 mes y medio te hacen la tomografía, pero ese mismo día o el día siguiente te dan el resultado, pues. Así es. Entonces, ¿de qué te sirve hacer el estudio si no vas a tener el resultado? O tener toda la tecnología, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, sumando ahí a la respuesta, yo creo que eso aplica también para nosotros en el ámbito particular. Si llega un paciente y nosotros, así como lo comentó, vemos que no tiene la capacidad económica, pues ¿para qué le mandamos a hacer una serie de miles de estudios? O sea, podemos bien pensar en el diagnóstico, hacerle una buena nota de traslado o de referencia médica y algún hospital público, ya sea si él tiene derecho a biencia, IMSS, ISSSTE, SEMAR o cualquiera, Secretaría de Salud, pues que en eso se basen los médicos para comenzar a hacer los estudios y que no se tapen los ojos y decir, no, a mí no van a decir qué le tengo que mandar a hacer al paciente. O sea, es trabajar en conjunto para el bienestar. Sí, o lo que yo les digo, miren, en 2 días hacemos diagnóstico, lo más seguro. Sí. Y ya con el diagnóstico se van al hospital, los mando al hospital. ¿Qué es lo que pasó? Yo en el caso de ayer, yo le hice un electro ahí en el consultorio y pues igual, ¿no? Traía la frecuencia cardíaca altísima con datos de que probablemente hay isquemia anteroseptal, había datos de insuficiencia cardíaca y ya con hígado congestivo, no traía edema periférico, pero él con disnea, ¿no? Hasta para hablar. Entonces, te digo, desde que entró en silla de ruedas, para empezar, ¿no? Y le digo, ¿desde cuándo no camina? No, sí camino, pero no aguanto caminar. Okay. Entonces, son cosas que uno no debe de pasar por alto, pues. Así es. Y creo que lo más importante, como me dijo mi madre cuando yo llegué aquí, me dijo, no quiero saber que atiendes a alguien mal. Ve a tu paciente como si yo fuera.
Sí. La que está sentada ahí. Ella dirá, así me trata a mí. Sí, no, es que eso es clave, ¿no? Yo siempre se los digo a los compañeros, o sea, hay que tratar al paciente como nos gustaría que trataran a la mamá, al papá, o a lo mejor si no tenemos una buena relación con los papás, como le gustaría que a uno lo trataran. Otra de las preguntas, y va enfocado a eso, es la empatía. Dice, yo iba con miedo a una nueva ginecóloga y hacía preguntas que a lo mejor para el médico que estudió 1000 años de medicina, pues es algo normal, ¿no? Pero le contestaba como si la persona o el paciente estuviera tonto. Por ejemplo, le decía, ¿cuánto es 2 más 2? Pues son 4, ¿qué no entiendes? O sea, el paciente llega con una serie de dudas que a lo mejor para nosotros como médicos pues es algo común escuchar, o sea, nosotros lo sabemos, pero el paciente no. Entonces, que debe haber empatía de parte del médico en no hacer sentir menos o tonto al paciente, ¿no? Sí, no, definitivo. Y en medicina, sobre todo, cuando hablamos entre médicos, pues usamos léxicos, palabras, ademanes, incluso ilustraciones a veces puedes sacarnos y nos explicamos y tú entiendes que el que está, tu interlocutor lo va a entender todo, pues. Pero con un paciente no. O sea, es definitivo y él te va a preguntar muchas cosas que parecieran tontas, pero que a lo mejor son tontas, pero la capacidad de cada quien es la que vaya. Y tú te tienes en este momento que ir bajando, tratando de entender lo que él no entiende y explicárselo en las palabras más sencillas posibles. Correcto. Porque si vas a encontrar palabras... No, es que usted tiene una disnea de esto, una polipnea o una... Usted está en anasarca. Sí, usted está en anasarca. Sí. Mire que esto y esto otro es probable que... Sí. No, trae un tercer ruido y... Trae congestión hepática. Sí, pues mentira, o sea, no te va a entender. Tú dile por lo bajito, mire, es que su corazón no está funcionando bien. Sí. Y se está quedando congestionado su pulmón, se está quedando congestionado su hígado y por eso no puede caminar. Sí. Por eso no puede llegar a caminar más de 2 pasos. Sí. Entonces usted necesita hospitalizarse, ustedes. Lo mismo con los diabéticos, ¿no? Sí. Pero doctor, es que yo me tomo esto y esto y esto y esto otro. Pero lleva la dieta. Hace ejercicio. No, si se pone la insulina. Sí me pongo la insulina. ¿Por qué no me bajé el azúcar? Porque está comiendo más. Así es. Yo tenía un paciente que le subía 2 unidades de insulina y él se comía un taco más. Sí. O sea, era una pelea con él. Sí. Y eso fue toda la vida. Sí. O sea, yo le subía y él comía más. Yo le subía y él, en lugar de bajar de peso, subía de peso. Y pues terminó con insuficiencia renal y todo lo demás. No, nunca lo hice entender que tenía que comer bien. Y no era una persona de ninguna manera inculta ni nada. Sí. O sea, simple y sencillamente era tragón. Oh, y aparte siempre dicen, de algo me voy a morir, ¿no? Sí. Entonces, si ya estoy enfermo, pues ya de algo me voy a morir. Pero lo que no saben es que las complicaciones son algo feo. Sí, o sea, no es como que, me voy a morir ya y no. O sea, vas a ir con problemas. Oye, saliste de tu cáncer, de faringe, de esto otro. Y sigues fumando. Sí. O sea, dices tú, ¿cómo puedes seguir fumando si esto le provocó este problema? Sí. Y otra de las cosas que miramos ahí es, muchos pacientes a veces llegan con nosotros. Ahí me tocó cuando yo trabajaba en farmacias, cuando recién salí de la universidad. Pues trabajamos en farmacias, ¿no? Y llegaba gente que de a tiro no tenía dinero. Entonces, a veces también está en uno ayudar a los pacientes. Me ha tocado ver que es una gran labor. Por ejemplo, lo he visto que está en una asociación, es Médicos por Sonora, ¿verdad? Sí. Médicos y la Salud. ¿Qué hace la asociación? Bien. Saludos a todos mis compañeros de Médicos por Sonora, por la salud de Sonora. Tuvimos que cambiarle varios nombres porque como somos ahora asociación civil, sí. Le tuvimos que hacer varios cambios al nombre inicial que era Médicos por Sonora nada más, ¿no? Sí. Fue una idea, fíjate que fue una idea muy interesante hace casi 6 años, no, yo creo que más, de Octavio Durazo Arbizu y yo, y un servidor. Fue una idea que la empezamos a
a amasar, a trabajar. Y empezamos a invitar a compañeros médicos. Primero éramos puros rucos jubilados o ya con mucho tiempo en la medicina. Y con la idea de llevar la medicina de especialidad a la Sierra Sonorense, ¿no? Y resultó que hubo empresarios que les interesó el proyecto y nos empezaron a apoyar. Ya después que empezó, que maduró y empezó a jalar esto y empezamos a ir a pueblos, aquí la idea era empezar porque el presidente municipal de los pueblos nos invitara. Tú eres el presidente de cierto pueblo, me dices, oye, doctor León, fíjese, sabemos que usted hace jornadas, me interesa que venga a mi pueblo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero le digo, nosotros no cobramos nada. Vamos puros especialistas, hay odontólogos, psicólogos. Últimamente ya tenemos tiempo que hay un servicio de radiología que gustosamente nos ha apoyado, el doctor Rochini y su equipo de radiólogos y técnicos radiólogos. Hemos estado llevando rayos X, ultrasonido y todo eso, ¿no? Entonces, sí, y todo gratis, ¿eh? Wow. O sea, no. Salud Digna en algún tiempo también nos ayudó llevando químicos para muestras. Se van antes, jueves, y ya para el sábado teníamos los resultados, ¿no? Okay. Pues ha sido una de tocar puertas y ver. Y entonces, pues lo último que hemos hecho y que nos ha ido bien es que los presidentes municipales nos apoyan con el transporte, la comida, obviamente, y cuando nos quedamos a dormir en el pueblo, porque a veces está muy lejos y terminamos muy tarde, un lugar donde dormir, ¿no? Okay. Pero finalmente es una satisfacción de lo que he hecho en mi vida. Yo creo que es de lo más satisfactorio. Qué padre, ¿no? Qué padre poder ayudar a la comunidad. Es un servicio que nosotros, bueno, en el caso de ustedes dan a personas que a lo mejor no tienen la manera de viajar acá a Hermosillo, la manera económica, pero también lo regalado a veces la gente no lo valora, digamos de esta manera, no lo valora tanto. Entonces, qué bueno sería, y así como lo comenta, que fuera como una parte del gobierno, una parte, pues la parte magnífica que hacen ustedes al viajar, pero que también la persona ponga de su parte y que se empiece a cuidar realmente, ¿no? Sí, no, de eso se trata. Muchas veces hay gente que no puede bajar hasta Hermosillo. Sí. Uno dice, no, ¿cómo no va a poder? No, pues no puede. Sí. Porque para venir a Hermosillo, un día sacando cuentas ahí con una señora, esto, otro, nada más de lo que tiene que pagar de transporte, comer. A veces tienen familiares y se pueden quedar a dormir con un familiar, pero a veces tienen que pagar algún hotel, aunque sea barato, pues son 2,000, 2,500 pesos. La venidita, pues. ¿Y eso cuánto es en cuestión de trabajo? Entonces, ¿cuánto le cuesta a una persona juntar ese dinero? Y esto es venir al Hospital General o al seguro. Entonces, les estás llevando medicina de especialidad. Ya tienen su médico general allá en los pueblos. Medicina de especialidad, donde ahí está el médico el médico general, donde ya le dices qué hacer, cómo hacerlo. Por ejemplo, ahora que fuimos a Matarachi, fuimos en avión, nos llevó la minera, y la doctora Fernanda, que está ahí en Matarachi, tiene sus expedientes impecables. Okay. Entonces, a todos los pacientes que vimos tenían su expediente. Wow. Todos los pacientes que vimos tenían su expediente. Entonces le dije, ¿puedo escribir en el expediente? Claro, doctor, me dice.
Y ahí le dejé todas las indicaciones y ella se ha dado la tarea de, oye, doctor, el paciente sigue con el azúcar alta, ¿qué hago? Pues sube la insulina, esto, otro. Matarachi es una situación distinta porque hay mucho apoyo de la minera, pues. Sí. Entonces tienen un stock de medicamentos muy distinto al que tienen todos los centros de salud de los demás municipios, ¿no? Pero igual nosotros hemos ido a Nácora, Yécora, Granados. Dejas también, porque usamos una receta especial, para que vayan. Nos han ayudado el sector salud, nos han ayudado porque le dan los medicamentos al paciente. Wow. O sea, si él está tomando glibenclamida y yo le digo, no, ya no tomo glibenclamida, señora, no puede, le doy insulina, le dan insulina. Ok. Y ya el médico general del centro se va a quedar vigilando que este paciente siga con su insulina y sus medicamentos, opioglitazona, que ya lo tiene. Ahorita ya tenemos en el sector salud, en casi todas las instituciones, medicamentos como la dapaglifosina, bisoprolol. O sea, en estos últimos 4 o 5 años han aumentado mucho el número de los mejores medicamentos. De mejores medicamentos, incluso que están de patentes todavía. Sí. Pues yo pues me jubilé y todavía seguí viendo los mismos medicamentos que tenía hace 30 años, ¿no? Sí. La glibenclamida todavía de uso ordinario, la misma insulina. Ya hay insulina glargina. Entonces también allá las tenemos, ¿no? En los centros de salud. Entonces nos hemos apoyado ciertamente con el presidente municipal. Qué bueno. Y él pues nos ha dado la facilidad de dar consultas en los centros de salud, de dar consultas en las escuelas, nos abren pues las puertas porque ellos pidieron el que fuéramos para allá, ¿no? Sí. Ahorita nada menos vamos el día 9 a Tepache, por allá nos vamos a ver el día 9 para que estén atentos. Tenemos la invitación de Zaguaripa. Y tengo la invitación, hoy me llamó la presidenta municipal, estuve con la presidenta municipal de Yécora, que también quiere que vayamos para allá. Ella me dijo que quería que fuéramos por ahí después del 10 de mayo, ¿no? Para Yécora. Entonces sería un muy buen tiempo porque ya no hace tanto frío y todavía no está la época de lluvias. Sí, entonces lo ideal sería a lo mejor que el gobierno tuviera estos servicios en los diferentes pueblos. Es difícil, pocos médicos se quieren ir a los pueblos, esa es la realidad. Pocos médicos especialistas e inclusive médicos generales no quieren estar en ciertos pueblos. Sí. Hay inseguridad y hay pocos, a lo mejor para crecer como tal. Pero bueno, si no tienen el acceso o la Secretaría de Salud, del IMSS, no puede tener a sus médicos, pues bueno, subroguen estos tipos de servicios para que su población pues esté bien, ¿no? Que sería lo ideal. Pues sería lo ideal y precisamente porque no existía. Sí. Porque no existía esto, pues se nos ocurrió bueno. hacerlo nosotros, ¿no? Sí. Y la verdad es que yo creo que si hablas con cualquiera de mis compañeros, sales con el espíritu inflamado, ¿no? De todas esas partes, aparte de todas las muestras de cariño y la empatía con la gente. Sí. No sé, pues hay veces que puedes ver 40, 50 pacientes, ¿no? Pobrecito, un día mi hermano empezó a dar consulta a las 10 y terminó casi a las 7 de la noche, ¿no? Wow. Y dije, no, está muerto, y sale con una bolsa de empanadas y otra bolsa de coricos en la mano y una salsa con chiltepín. Sí. Vámonos a comer. ¿No hubieras cansado? No, mira, que me regalaron esto y esto y esto otro. Entonces, solo el que le pasa eso puede sentir esto, pues. O sea, alguien por ahí me dijo un día, oye, ¿cómo está esto, no? No, pues vamos y eso. Está muy interesante. Oye, ¿y cuántos pacientes ven? Pues a veces vemos 20, 30, 40, depende de cuántos vayamos, le digo. Y de cuántas
la población, pero a veces hemos visto en poblaciones 800 consultas, ¿no? Wow. O sea, 600, 700 puntos. Y los odontólogos tienen mucho trabajo, a veces que van 5 odontólogos. No se le acaban. No se le acaban. Y estudiantes de odontología. Luego los oftalmólogos que van. Tenemos 2 compañeros oftalmólogos que le han dado mucho trabajo al Hermes Coronado y la doctora Ortiz, excelentes compañeros y oftalmólogos. Y no, hombre, tienen mucho cliente, ¿no? Sí. Y ortopedia y todos, pues. Sí. Pero te digo, o sea, finalmente cuando estás allá te das cuenta del real problema que existe para que mucha de esa gente pueda venir hasta Hermosillo. Sí. Habrá gente que lo pueda hacer, pero la gran mayoría tiene el dinero para comprar la comida, tiene el dinero para esto, va por sus medicinas al centro y trata de esto y esto otro, pero finalmente, a veces, como especialista, tú le puedes decir al médico general, mira, no uses esto, usa esto, combina este medicamento con este y le va a ir mejor al paciente. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer. O sea, no le vamos a cambiar la vida a nadie con una vez que vayamos al año, pues. No, pero sí marcan una gran diferencia. Tal vez al paciente no, pero al médico que está ahí, ver los cambios que le hace el urólogo, el pediatra, el médico internista, el cardiólogo, el neurólogo, a un paciente que ha estado viendo por meses y que no se controla. Dice, también para el médico pasante le va a servir mucho en su formación. Sí. Va a haber cosas que son de segundo, tercer nivel y va a aprender a cómo tratar al paciente, lo que mencionamos ahorita, empatía, cómo hay la comunicación con el paciente. Y aquí hay muchas cosas que pasan y como lo comentaba anteriormente, la comunicación que hay ahí con los presidentes municipales. La otra es, hablando de comunicación vía telefónica, vamos a cambiar un poco ahí el tema. ¿Cómo ve esa parte de la comunicación que hay ahora por WhatsApp? Ahora el paciente quiere que le respondamos a las 3 de la mañana cuando pues normalmente estamos dormidos. A veces quiere que le demos consulta por teléfono y es complicado porque no tenemos al paciente enfrente. Y a veces se enoja el paciente porque no les contestamos porque a lo mejor está en consulta. ¿Cómo ha cambiado desde los tiempos de antes que le tocó a lo mejor ver la transición de las consultas que eran nada más ahí, ahora a lo electrónico, ¿no? Bueno, también ya ves muchos teléfonos de médicos que dicen no doy consulta por WhatsApp. Así es. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo jamás di consulta por videollamada en tiempos de COVID. O sea, era muy difícil, pues. Sí. O hablabas y les decían, mira, hagan esto otro, hazle la tomografía y me la traes. No, ¿sabes qué? Se necesita hospitalizar, pero a la de ya. Sí. Pero yo veía por lo menos la tomografía y me decían lo que me tenía, ¿no? Y ¿saben qué? Pues hazle la tomografía. Se ve que está feo el asunto. No, llévatelo al hospital porque se te va a morir ahí. Y así fueron muchos, pues. Sí. Pero lo ideal es no dar tratamientos por WhatsApp. Sí. Yo siempre me río mucho porque un amigo mío me mandaba WhatsApp o me hablaba y todo eso. Y una de tantas veces me dijo, oye, dame algo porque me siento así, esto, otro. Oye, pues ven, le dije, no, es que no tengo chance. Bueno, tómate esto y esto. A los 2 días, por esas cosas del destino, voy caminando a ver un paciente al Icona y va saliendo. Él, ¿qué pasó? ¿Cómo está? No, fíjate, lo que me diste tú no me sirvió y vine a consulta aquí. No, entonces, no se puede. Imagínate que digan, no, pues es que me dio tratamiento el doctor y no me sirvió de nada. Y entonces vine aquí con un médico general a urgencias en este hospital para que me atienda. Cuando yo, pues a él lo veía hasta gratis, pues, ¿me entiendes? Entonces, claro. Imagínate, es que me dio el doctor León un tratamiento y no mejoro. Sí. Entonces,
Es muy importante, primero porque lo tienes que revisar al paciente. Es muy importante. O sea, por teléfono es muy difícil. Así es. Pero, pues igual, yo cuando ya se me insiste mucho, le digo, pues toma esto. Si no mejoras con esto, para mañana no mejoras, ven al consultorio. Sí, que lo ideal, y como comenta, es eso, ¿no? Ver al paciente. Pero también está la parte del médico, o sea, de la privacidad del médico, del descanso del médico. Hay pacientes que pues no saben que también nosotros tenemos recreación, ¿no? Podemos salir con la familia, estar comiendo, estar a lo mejor en una fiesta, y a veces insiste, llame. Me ha tocado mucho con los pediatras. Es que no me contesta mi pediatra porque pues fines de semana, ¿no? Ajá. Entonces es también importante la parte del médico, ¿no? Te fuiste, ¿sabes? Mira, esto es algo muy difícil, pues. Va a ser siempre muy difícil porque pues finalmente todos, incluso los pacientes, tienen su vida privada, ¿no? Sí. Es como, son las 3 de la mañana, le voy a hablar a José Peraza a ver cómo sigue, ¿no? Sí. Entonces, a las 3 de la mañana, porque tú estás de guardia en el Seguro Social, le voy a hablar a José Peraza y José Peraza te contesta. Pues, no, nomás quiero, doctor, ¿por qué me habla a esta hora, no? Exacto. ¿Por qué no me habló en la mañana, no? Sí. Entonces, pues, si tú lo haces al revés, también no va a ser así como muy bien visto, ¿no? Sí. Pero como tú eres un servidor de la salud, pues mucha gente piensa que tú no tienes hora de comer, no tienes hora de dormir, y que generalmente pues tienes ahí. Tiene que estar uno 24/7. Sí, 24/7. Curiosamente, en Estados Unidos no es así. Nadie tiene médico de cabecera, pues. Sí. O sea, sí voy, pero sé que nada más lo puedo ver nada más en el consultorio, pero fuera de mi turno que llevé para su consulta en el hospital, no lo puedo ver. Si yo me enfermo, a cualquiera, si de casualidad está de guardia, a lo mejor me ve, pues, y me toca, pues. Uh-huh. Pero ya en Estados Unidos es algo normal. Sí. Tú no le puedes hablar a tu médico a cualquier hora ni nada de eso, ¿no? Sí. O sea, allá sí te cobran. Y aquí también se ha llegado a cobrar, porque incluso hay gente que le cobran y se enoja porque le cobran la llamada, ¿no? La consulta. Por la llamada. Sí. Pero pues también, y yo siempre les digo, imagínate que tú estás o tienes un amigo que es arquitecto. Y estás en una cena, una comida con él. Oye, hazme un plano aquí para mi casa. Uh-huh. Pues el arquitecto dice, espérate, pues es que no es tan fácil. Tengo que ir a planear. El médico es igual. O sea, el arquitecto tuvo su educación y sus años que le invirtió a maquetas y todo lo que estudian ellos. El médico es igual. Pero la gente piensa que como uno da servicio a la salud, pues siempre tiene que estar disponible para contestar las preguntas de salud, no cobrar. Y si les cobra, pues se enojan a veces, ¿no? O sea, creo que eso tiene que empezar a cambiar. Sí, lo que pasa es que las cosas, la vida es nueva. Sí. Todo es nuevo. La tecnología te ha llevado a una vida, no sé si mejor o peor, pero distinta. ¿Sí me entiendes? O sea, incluso, como decía la canción de José Alfredo, las ciudades destruyen las costumbres. Sí. Y eso es real. O sea, yo te decía ahorita de la manera de hablar que teníamos antes y la que tenemos ahora, ¿no? Sí. El hecho yo a mí me da, ya ni digo nada porque me da risa, porque ya todos toman como sinónimo ocupo de necesito, ¿no? Exacto. Y yo cada rato les digo, ¿por qué ocupo? ¿Por qué? O sea, es necesito. Sí. O sea, necesito. Sí. Pero así muchas cosas que se van cambiando y que se van haciendo, no porque se hagan normales, son normales, ni es lo correcto. Sí. Hay palabras que dice mi mamá, ¿cómo me repugna que digan tortillas o vaqueras, ¿no? Y eso es real, porque eso no se llamaban así, ni se han llamado así. Para mí no se llaman así, pues. Pero la gente nueva que llegó aquí
se encontró un eslogan de un restaurante que decía el lugar de las tortillas sobaqueras, y gracias a él se cambió un nombre que a mi mamá le repugna. Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque ella dice, nunca me he puesto tengo 80 años haciendo tortillas y nunca me he puesto una tortilla en el sobaco, ¿no? Entonces, todo esto ha cambiado. Y entonces en medicina, pues no puede ser distinto. Así es. La interacción con la gente, ahorita cada vez hay gente distinta aquí en Hermosillo, gente de otros lados. Sí. Le digo que nos invadieron los extranjeros, ¿no? Y con esto hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan, hay cosas que en la diversidad dices que a todo dar porque hay esto y esto y esto otro, pero hay cosas que dices, ¡ay, Dios mío! Sí. Yo cuando venía a comer no me ponían esa música tan horrible, ¿no? Entonces, pero bueno, tiempos traen tiempos y simple y sencillamente pues uno tiene que buscar su lugar en el espacio, ¿no? Así es. Y con la relación médico-paciente, pues vas a tener que aprovechar. Me decía, papá, una de mis hermanas, de mis hijas, vas a tener que aprender a dirigirte a tus pacientes con ella y esto. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Mejor le digo por su nombre, le digo, porque va a ser muy difícil para mí cambiar eso, no porque esté o no estoy de acuerdo con esas situaciones, pero el léxico no lo va a cambiar. Voy a tratar de suprimir ciertas cosas que puedan ser muy, muy, como dicen ahora, ¿no? Muy, muy sectarias o cosas así, ¿no? Y yo lo veo al revés, pues uno hablaba más universalmente, ahora tienes que ser sectario. Sí, porque si no cae uno ya hasta en problemas legales, sí, ¿no? No. Y yo creo que así ya como resumen, pues la empatía que debemos de tener nunca va a cambiar. O sea, no va a cambiar ni hace 40 años ni ahora. Debemos de seguir siendo empáticos, debemos de seguir comunicándonos con nuestro paciente. Eso es la clave primordial para tratar a un humano, porque es otro humano el que estamos tratando. No estamos tratando una máquina, una computadora, o sea, no es una persona igual que nosotros. Sí, ¿no? y sobre todo tener un ambiente agradable en tu consultorio. Sí. Yo como les digo, yo siempre tengo música y a mí me gusta, por ejemplo, el rock pesado, pero yo no voy a poner rock pesado para dar la consulta, ¿no? Pero hay música agradable que puede ser agradable para todos, ¿no? Sí. En español, en inglés o sin música, y que puede ser bastante agradable. No me imagino a un médico joven, aunque le guste mucho, poniendo reggaetón en el consultorio, ¿no? Sí. Sería una cosa horrible, ¿no? Corridos tumbados. O corridos tumbados, sí. o corridos de bandas, o cualquier cosa de esas, ¿no? Pero eso es parte de un ambiente cálido, pues, que la gente, aunque no conozca la música, no va a ser desagradable. Yo en el servicio social me acuerdo que siempre tenía yo música y me decían, ¿por qué siempre tiene música de esa? Y le digo, pues que si pongo a Ramón Ayala me voy a poner a bailar, le digo. Así es. Me voy a poner a bailar aquí en el consultorio y creo que no es el lugar ni vienen a eso. Es cierto, me decía. Así es cierto. Entonces yo creo que todo esto de la relación médico-paciente es fundamental. Sí. Tratarla desde el momento en que entre el paciente, conectar visualmente con él y desde ahí empezar a utilizar palabras, señas, miradas, no sé, incluso hasta tu manera de sentarte, tu manera de recibirlo, todo eso, ¿no? Sí. Yo les convido a todos los compañeros y sobre todo a los médicos en formación que traten en lo posible de ser muy empáticos y la empatía viene desde mirar a los ojos al paciente. Así es. Doc, la gente que quiera consulta con usted, ¿dónde lo puede encontrar? Pues en mi consultorio, Clínica del Noroeste, en el consultorio 206, y mi teléfono es el 6622-134988. Perfecto. ¿Tiene alguna red social donde quiere que la gente lo siga? Pues no, en realidad, pues tengo todo, ¿no? Okay. Pero en realidad yo no me doy publicidad en ninguna de ellas. Pues claro. Más bien
lo uso para mostrar un poquito de lo que me gusta, ¿no? Que me gusta la música, me gusta la familia, me gusta los lugares, soy viajero, me gustan las motos, me gustan los conciertos de muchas cosas. Y generalmente es lo que publico yo en mis redes sociales. No pongo ni casos clínicos, ni gente enferma, ni nada. Sí, no, inclusive la mejor publicidad es de boca en boca. O sea, esa es la mejor publicidad. La verdad es que yo creo que 1 de cada 100 pacientes que llegan a mi consultorio, el 99% de mis pacientes son referidos por otras personas, médicos o familiares, amigos o lo que sea. Sí. Que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Que los pacientes tengan la confianza de ir con alguien. De hecho, yo no te digo, nunca me he publicitado, pues. Okay. O sea, ni en el Facebook, ni en Instagram, ni nada. Perfecto. Y pues tengo todo eso. Tengo todo eso, pero yo lo uso más bien para darle vuelo a las cuestiones culturales que me gustan, ¿no? Que conozcan más al doctor como tal. Mis aficiones al humano. Al humano. Al humano que le gusta ir con su mamá, con sus hermanos. Sí. No sé. Yo creo que la parte humana de todos, ¿no? Así es. Eso es lo que quiero que vean. Claro. Lo que hago en el hospital, ¿no? Sí. ¿Algo más que quiera concluir? Pues no, que estamos para todos los médicos nuevos si necesitan, o los en formación si necesitan alguna plática conmigo en el consultorio. Mi consultorio está abierto. Te digo, por suerte he tenido muchos estudiantes que se sientan. Tengo una silla a un lado de la mía ahí, y tengo la fortuna de que muchos grandes ahorita especialistas han pasado por esa silla, se han sentado ahí, y que actualmente son gente de mucha valía como médicos, como especialistas y como personas, ¿no? Sí. Sobre todo como personas, ¿no? Y actualmente, fíjate, curiosamente van dos hijos de pacientes míos a estar ahí presenciales, ayudándome. Ahí toman la presión, me ayudan a hacer los electros, le hacen el peso. O sea, ¿y qué le gustaría preguntar, doctor? Ahorita ya la doctora y el doctor son del 10º y el 8º semestre, entonces ya están por salir, ¿no? Pero es muy, muy, muy bueno esto. Yo creo que todos los especialistas viejos deberíamos de tener un estudiante ahí a un lado. Incluso he tenido la fortuna desde estudiantes de la prepa que han ido conmigo. Okay. Y que se dan cuenta si sí o si no. Sí. Pero generalmente terminan siendo como Martínez Proaño, el que es anestesiólogo y algólogo. Desde la prepa estuvo conmigo ahí, sí. y en el Seguro Social. Y hay otro cardiólogo muy amigo de él también, que los Arroyo, excelente cardiólogo, y hace ultrasonido, ecocardiograma. O sea, que desde la prepa. Otro, Octavio Bobadilla, un endocrinólogo pediatra, desde la prepa estuvo conmigo yendo te puedo decir muchos, son demasiados, pues. Sí. Y que unos viven aquí y otros viven en otros lados, pero que por fortuna todos los que han ido a mi consultorio hicieron especialidad. Eso es importantísimo. Eso habla muy bien de la calidad de la atención. Habla cómo la gente lo busca por esa parte, que una cosa es lo que nosotros aprendamos en la escuela, lo que aprendamos en el servicio social, y otra cosa es cómo nos vamos desenvolviendo ya como médicos. Sí. Entonces, que una persona que lo vea cómo trata al paciente, el buenos días, o sea, eso se le va a quedar al médico o a la persona en formación para cuando él salga, tenga esa misma capacidad humana, ese mismo trato humano con el paciente, y que al final del día, pues esa es la diferencia, que a lo mejor vayan con un médico o vayan con otro. Sí, definitivo, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que me queda a mí porque, como le digo, todos mis colegas son muy buenos, todos saben mucho, estudian mucho. Aquí la diferencia muchas veces, el que tengas muchos pacientes o no tengas, es el tiempo, la empatía, sí. o como les digo, el 5% de todas las especialidades solo nos dedicamos a la medicina privada.
Así es. Doc, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar? No, gracias por haberme invitado. Fíjate que desde que la primera vez se me hizo interesante, y lo primero que me llamó la atención hablar contigo es esto de la relación médico-paciente, porque generalmente no es algo que toquemos, pues. Así es. Se habla que la arritmia, que esto, que el corazón, que esto, que la cuestión neurológica, que los partos, que el niño, que las cuestiones educativas y todo eso. Pero esta cuestión de la relación humana a veces lo pasamos por alto, y es tan importante como cualquier otra cosa. Así es. Doc, pues muchas gracias de nuevo, un honor, gracias por estar aquí con nosotros. Gente, suscríbanse a los canales del doctor, suscríbanse al canal, vean los videos, estamos subiendo información muy importante. Síganse cuidando, seguimos a la orden, Doc, de nuevo, gracias. Nuevamente estamos en Médicos por la Salud de Sonora. El que quiera agregarse para ayudar a la gente, estamos ahí. Siempre son bienvenidos todos. Me da mucho gusto porque tenemos muchos especialistas jóvenes. Y de todas las especialidades, ya. Excelente. Entonces, hay que seguir. Es muy una cuestión muy loable, y que finalmente el que más gana es el médico que va a dar la atención a los pueblos alejados de Hermosillo. Así es una satisfacción. Así es. Gente, pues cuídense mucho, seguimos pendientes, seguimos a la orden y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, Doc, de nuevo gracias. Buenas noches.